¿Alguna vez has dicho sí a una invitación que no querías aceptar o por el contrario no a una experiencia que sí querías disfrutar pero que por miedo preferiste rechazar? Si quieres saber por qué suceden estas cosas, quédate. Queridas Humanas es un pequeño espacio dentro de la inmensa nube de Internet para compartir ideas. Aquí nos encanta hablar en plural y conversamos desde la vulnerabilidad. Somos porque otros son. Producto de un diálogo interno que hace eco en un podcast creado para revelar aspectos comunes a personas extraordinarias. Los saluda Catherine Sosa desde Bogotá, Colombia, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Queridas Humanas. Hola, hola, espero que todo esté marchando súper bien. Yo sé que había estado un poco ausente estos meses y hace un montón no teníamos episodio nuevo, pero quiero contarles que todo tiene una explicación, todo tiene una razón de ser, y es que, queridas humanas, necesitaba una renovación de imagen. Así como cuando uno va a la peluquería y se cambia el look, siento que eso era necesario para queridas humanas y por eso hoy en su pantalla están viendo un nuevo loguito. De hecho, quiero agradecer a Emanuel Zapata, quien me ayudó con esto, y también a Santiago Rojas, que creó unas composiciones musicales exclusivas para este podcast. Dicho eso, quiero contarles que hoy vamos a hablar de un tema increíble, apasionante, maravilloso. Hoy vamos a reflexionar acerca de la forma en la que hablamos, acerca de la riqueza que hay en las conversaciones con sentido. Porque yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez lo que yo me he preguntado y es por qué hay gente con la que conversamos como si estuviéramos componiendo música, literalmente, y por qué hay otra gente con la que sentimos que nada de lo que digamos puede hacer que se encienda una chispa, a pesar de que tengamos aspectos en común. Entonces, imagínense que hay una lingüista súper pila española que se llama Estrella Montolío. Ella habla acerca de que las conversaciones son como un baile y no toda la gente sabe bailar. Hay gente que te pisa cada 2 segundos y eso pasa en las conversaciones. Hay gente que no logra sostener conversaciones, no los culpo, ya vamos a ver por qué creo que se presentan este tipo de cosas, pero hoy necesitamos reflexionar sobre cómo estamos hablando, no solo como un ejercicio de nuestra naturaleza biológica, sino como lo que podemos causar en otros, incluso en nosotros mismos. Por otro lado, una de las cosas que más nos molesta en la vida, o por lo menos a mí, yo les confieso que a mí me molesta un montón que la gente incumpla su palabra. Y por eso al inicio les preguntaba cómo les han incumplido una promesa, porque yo creo que todos hemos tenido esa horrible experiencia en donde una persona se compromete a llegar a X hora y no llega, o sea, llega tarde o peor, no llega y aparece días después a medio pedir disculpas, o sea, y creo que es una de las peores actos de irrespeto que alguien puede tener con otra persona. Otra cosa que también nos puede suceder es que incluso nosotros somos quienes hacemos las promesas, pero no las cumplimos. O a veces hacemos comentarios tóxicos. Y por eso es que creo que uno de los aspectos más importantes para construir nuestra historia son las palabras. Somos seres vivos con la capacidad genética para articular el lenguaje y es por eso que es una delicia ir a tomarse un café con alguien que nos inspira a expresar lo que estamos pensando. Sin embargo, no todas las personas son conscientes de este tipo de cosas y no las culpo, como les decía ahora, porque todo esto tiene un trasfondo, en mi opinión. Por ejemplo, yo hago acá mis confesiones secretas que siempre revelo en algunos episodios, y es que yo recuerdo que cuando era niña, uno de los llamados de atención que más recibía en el colegio era por hablar mucho. No solo por hablar con mis compañeros, porque sí, hablaba un montón con mis compañeros, pero también porque yo quería opinar acerca de las clases, cuestionaba mucho la forma en la que me enseñaban los profesores. Recuerdo que me gané varios regaños por no estar de acuerdo con la forma en que me enseñaban, especialmente filosofía e historia. Yo era el tipo de alumna que decía, no quiero más guías. O sea, no crean que era la niña problema, que no, de hecho, pues era como bien cumplida con mis trabajos y demás, pero me costaba callarme cuando veía que algo no estaba bien o cuando veía que aplicaban ciertos métodos evaluativos que no eran como lo que yo creía que era correcto. Y de hecho, en alguna ocasión, recuerdo muy bien ese día, felicitaron a mi papá por mi rendimiento académico, pero le aconsejaron educarme mucho más
en habilidades blandas, por decirlo de algún modo. Entonces la profesora decía como la señorita Sosa lo cuestiona todo, es agresiva en su forma de expresar su desacuerdo, no le gustan las guías, o sea, como que haga algo con su hija, por favor. Y pues bueno, tuvimos una conversación un poco incómoda con mis papás en ese momento y adivinen qué, yo cambié, me rehabilité y dejé de ser tan parlanchina, pero lo canalicé de manera incorrecta. O sea, estoy acá en terapia con ustedes más o menos, pero yo dije, hay que cambiar, o sea, definitivamente esto me está generando conflictos incluso pues acá con mis papás y demás. Y no fue el cambio como de, ok, voy a aprender a ser más asertiva, voy a expresar mis opiniones como con más dulzura o algo así, sino que, pues la verdad, yo empecé a callarme las opiniones, o sea, como que opté por dejar que el mundo ardiera y si yo no estaba de acuerdo con algo, pues no lo decía. Y esto no solo afectó la parte académica, sino que me llevó a emplear el mismo criterio, por ejemplo, con mis relaciones interpersonales. ¿Y por qué les echo toda esta carreta y les cuento todo esto? Creo que si no somos conscientes de que aprendimos a comunicarnos mal o de que incluso no nos gusta comunicarnos, es muy difícil lograr tener conversaciones con sentido y es muy difícil encontrar riqueza en el otro. Entonces la pregunta que tenemos que responder es ¿por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué no le damos sentido o no dimensionamos lo que significa cada una de las palabras que usamos? Podemos caer en extremos, ¿no? Por un lado, decidimos no dar nuestra opinión porque tal vez aprendimos que no era importante o que tal vez no éramos muy asertivos y preferimos evitar tensiones, o también podemos caer en ese extremismo narcisista en donde creemos que nuestra opinión es la única válida, en donde tratamos como ignorantes o perdónenme la expresión, incluso estúpidos a las personas que no piensan como nosotros. Creo que podemos estar en desacuerdo, pero el momento en que no expresamos ese desacuerdo con respeto, estamos omitiendo el regalo que tenemos como especie humana de poder comunicarnos con palabras. Una de las cosas más incómodas que pueden suceder en una mesa o en una conversación es empezar a argumentar en contra de la identidad de la persona y no de las ideas que ella está expresando, como les digo, desde el respeto. Entonces aprendamos a sonreír, aprendamos a mirar a los ojos, aprendamos a decir, no estoy de acuerdo con tu opinión, ¿sabes? Creo que no es por ese lado. Siempre he dicho esto en otros episodios y es, tengo una moneda, veo la cara, veo el sello, pero también veo el borde. Es aprender a ser integrales en la forma en que construimos conocimiento con otros. Nunca nadie nos, o por lo menos en mi caso, nos dijo, oiga, es importante que usted aprenda a comunicarse asertivamente o correctamente y que entienda el valor que hay en una conversación y en el café que su amigo le dedica de 4, 5 o 3 horas, lo que sea. ¿Por qué no vemos eso como un acto sublime? Y es que yo creo que actualmente existe una irreflexión total acerca de la comunicación. Hay una súper reflexión colectiva acerca de la respiración. Hoy nos enseñan y lo valoro y lo aprendo, pero ya les cuento el punto y es, hoy nos enseñan que es importante saber respirar, el impacto que esto tiene en temas como la ansiedad, por ejemplo, la gente que canta también tiene que saber respirar muy bien, o la importancia de la respiración en los trabajos de parto, por poner algunos ejemplos. También nos enseñan cómo alimentarnos. La nutrición es un tema fundamental en la mayoría de conversaciones que tenemos, por qué debemos bajarle al azúcar, cómo nos afecta la grasa, etc. Y todo esto es súper importante, pero yo me pregunto, ¿por qué entonces no hacemos el mismo ejercicio con el lenguaje? Muy pocos aprendemos cuándo debemos hablar y cuándo debemos escuchar. ¿Qué reflejan nuestras palabras acerca de lo que somos? Porque debemos ser conscientes de qué es una palabra positiva y qué es una palabra negativa y los efectos que eso tiene en otras personas o en mí. Y en ese sentido es importante entender que a partir de mi lenguaje yo establezco relaciones con los demás y con el mundo. Si en un encuentro con alguien solo habla una persona, no estamos teniendo una conversación, sino un discurso en donde no podemos construir. Es decir, todo gira en torno a un solo criterio. De hecho, dentro de las conversaciones cotidianas que tenemos existen unas reglas implícitas, aunque nosotros no lo sepamos. Y por supuesto, no me las estoy inventando. Esto lo dijo un señor filósofo llamado Paul Grice. Y él habla de que en las conversaciones hay unos patrones de cooperación. O sea, la conversación es un trabajo colaborativo, me parece increíble esta premisa. Y es que hoy vamos a hablar de 4 de esas reglas para que podamos ver si estamos siendo buenos conversadores.
o no. Es por eso que la primera regla es la sinceridad. Esto quiere decir que cuando hablamos con otros partimos del supuesto de que nos están diciendo la verdad. Desde luego, nuestro interlocutor piensa lo mismo acerca de nosotros. Hay gente que viola este principio y tiende a decir mentiras para quedar bien o por miedo a no ser aceptado por expresar sus ideas, y creo que eso es un tema que hay que mirar. Yo les quiero decir una cosa, y es que si ustedes no pueden ser genuinos en una conversación con alguien, no vale la pena tener esa conversación. No es una buena señal. Si yo no puedo ser sincero o sincera acerca de mis creencias, acerca de cómo veo el mundo, acerca de lo que me gusta, de lo que no, de mis límites, si cuando yo pongo un límite en una conversación, por ejemplo, lo que ya hemos hablado de toxicidad en algún momento, que no lo voy a repetir acá, pero si yo pongo límites y la persona se enoja, pues yo digo, ¿qué hago acá invirtiendo mis palabras en algo que no va para ningún lado? Lo segundo que tienen las buenas conversaciones es algo que este señor Paul llama cantidad, y es que todas las personas inmersas en una conversación deben aportar valor. Deberían aportar valor. ¿Hoy qué sucede? Yo, Catherine Sosa, esto es una opinión personal, siento que hay un temor a tener conversaciones profundas. Y no me malinterpreten, yo aquí no estoy hablando de conversaciones intelectuales acerca de filosofar sobre las experiencias o sobre la existencia del mundo. No necesariamente. Y tampoco estoy diciendo que todo el tiempo tengamos que tener las super conversaciones. Creo que incluso las conversaciones sencillas son las que más riqueza esconden. Pero lo que sí creo es que hay un miedo generalizado en esta generación. Estoy hablando aquí como la mamá, pero lo que quiero decirles es que hay un miedo a mostrarnos vulnerables. Queremos que piensen que nuestra vida es genial, y eso lo vemos en Instagram o en las redes sociales. O tal vez no vemos el tiempo de los demás como algo valioso. Y creo que es muy peligroso. De hecho, hay estudios en Silicon Valley que dicen que esta generación, nosotros, tenemos muchos problemas, por ejemplo, de relacionamiento en las conversaciones, porque estamos muy acostumbrados a la escritura a través de las plataformas virtuales, o sea, nosotros, y más con la pandemia, o sea, estamos muy lejos de tener conversaciones profundas, como ya les expliqué, no desde un ejercicio intelectual, sino de un ejercicio de ver la riqueza en la persona con la que estoy hablando. La tercera regla es que hay algo que se llama la relación. Y la relación no es otra cosa que ser pertinente con el tema que está sobre la mesa. Si estamos hablando de elefantes, pues no es momento de hablar de unicornios. Por ahora estamos hablando de los elefantes. En términos prácticos, voy a poner un ejemplo. Estábamos celebrando el cumpleaños de una amiga en X lugar, y ella nos está contando lo emocionada que estaba porque se compró un vestido. Ella, mejor dicho, ella está súper emocionada con la celebración, y de repente alguien empieza a hablar de lo que tiene planeado para su cumpleaños en 8 meses, como que le roba la palabra y dice, lo tuyo no es importante, yo voy a hablar de mi cumpleaños. Yo les pregunto, ¿eso es educado? ¿Es pertinente? No, por supuesto que no lo es, pero no somos conscientes de eso. Por eso este episodio nos ayuda a aprender a mirar cómo es nuestra dinámica en ese tipo de espacios. Y lo cuarto es que hay algo que se llama la forma, y la forma es ser concreto. Repitan después de mí: debo ser concreto, debo ser concreto, debo ser concreto. Creo que quienes me conocen saben que soy la persona menos concreta del mundo. Cuando yo estoy contando algo, yo doy detalles del clima, de lo que pensé, de lo que sentí, de la señora que estaba enfrente, o sea, yo especifico todo, pero la verdad es que no en todas las conversaciones podemos ser así. Hay que ser consciente de con quién se puede y con quién no. Yo creo que aquí hay también un tema de confianza importante. O sea, yo no puedo andarle contando al señor taxista todo lo que me pasó, o sea, mis problemas. Hay gente que lo hace y es respetable, a veces porque no. La verdad es que parece chistoso, pero a veces no tienen como una persona con la cual abrir su corazón. Pero el ideal es que seamos prudentes y que sepamos con quién debemos ser concretos y con quién sí podemos contar todos los detalles. Y teniendo en cuenta esto, podemos identificar patrones comunicativos que son alertas, que nos dicen: atención, la persona con la que estás hablando tiene actitudes súper tóxicas que te deberían hacer replantear la amistad y la relación que tienes con ella. Por ejemplo, cosas como:
Y esto pasa un montón, señores y señoras, y no lo hagan. Cambiemos todos. Y es que hay personas que siempre tratan de demostrar que son mejores que nosotros en todo. Entonces, si yo digo, oye, imagínate que me fui a viajar a Perú, era un sueño, la persona, no, yo ya he ido 3 veces. No, y además tú fuiste en el momento en donde el clima tenaz, o sea, no pudiste ver bien la montaña de colores, de los 7 colores. O si alguien canta, imagínate que logré mejorar mi técnica vocal. Chévere que estés en esas clases porque sí te hace falta un montón, porque yo te escucho súper desafinada. ¿Sí me entienden ese tipo de cosas? Creo que son ejemplos sencillos que nos pueden ayudar a comprender cuándo podemos usar mal nuestras palabras. Entonces podemos ser gente que no amplifica la alegría de otros y podemos volvernos ese tipo de persona con la que nadie quiere ir a tomarse un café. ¿Cómo se sienten cuando ustedes están contando algo y la persona que está escuchándolos solo revisa el celular? Yo estoy hablando de todo lo que a mí me molesta, pero en verdad creo que es lo más desagradable del mundo y demuestra que para esa persona las palabras y el hecho de tener una conversación contigo no es importante. En este tipo de conversaciones es difícil tener una comunicación sana. La comunicación sana tiene 3 etapas. Primero escucho, luego pienso y luego interrogo. Hay gente que es súper buena escuchando, escuchan súper bien, pero no dicen nada. O sea, uno dice como que solo dicen sí, pero nunca recibes como un feedback de la persona. O hay gente que es súper buena haciendo preguntas, pero no te escucha. Entonces tenemos que ser equilibrados. Escucho, pienso e interrogo. Las conversaciones chéveres son las conversaciones en donde hay preguntas que llevan al otro a pensar en la forma en la que está viendo las cosas. Ahora bien, toda esta explicación tiene un objetivo, como ya les he mencionado a lo largo del episodio, y es reflexionar acerca de cómo hablamos. Por eso les quiero dejar este fragmento de una de las películas que más oda hace a las palabras y que más honor hace a temas como la literatura y la poesía, y es El Club de los Poetas Muertos. Escuchemos este pedacito. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitts piensa... La literatura del 19 no tiene nada que ver con la Escuela de Comercio o la Facultad de Medicina, ¿verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense... Sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard, aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto. Acérquense. Escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso? Ese fragmento está construido a partir de palabras con alma. Así que hay que preocuparnos por aportar valor con nuestras palabras y hacer filtros con respecto a las conversaciones que tenemos. Dicen que las palabras se las lleva el viento, eso es una frase muy cliché y que no valen nada si no están acompañadas de acciones contundentes. Sin embargo, las ideas se convierten en palabras y las palabras se convierten en acciones. Ninguna puede existir sin la otra. Recordemos que Hitler cambió la opinión pública alemana a través de ideas expresadas en discursos de odio y como resultado millones de judíos murieron. Así como también tenemos un ejemplo positivo, las declaraciones de Nelson Mandela, por ejemplo, fueron tangibles en la lucha contra la pobreza en Sudáfrica y millones de niños pudieron ir a la escuela. Entonces no subvaloremos el poder que tenemos en la boca. Finalmente, hemos hablado en otros episodios ya antiguos acerca de aprender a decir no, pero hoy quiero invitarlos a aprender a decir sí.
sí a la curiosidad, sí a las conversaciones con sentido, sí al perdón, sí a tener amistades chéveres, amistades sólidas. Si podemos decir sí con conciencia, también podemos decir no. Gracias por quedarse hasta el final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado y recuerden, como siempre, que pueden seguir la página del podcast en Instagram como @queridashumanas. Nos escuchamos en una próxima ocasión.